Pues continuamos aquí en el último bloque, en los cómo superar una crisis económica. Y estuvimos haciendo la diferencia entre trabajo duro y trabajo inteligente. Bueno, yo creo que el llamado que tenemos es a trabajar con sabiduría. Y yo creo que es importante trabajar mucho, pero no poner en riesgo, nos decías, Marisela. Claro, sí, no poner en riesgo pues nuestra salud o nuestra familia. A veces estamos tan enfocados en salir de la crisis que invertimos, nos asociamos o tenemos uno o dos trabajos y empezamos a trabajar tan duro enfocados en eso que pues puede que vamos a lograr salir de la crisis económica, pero ahí se nos va la salud. ¿Por qué? Porque estamos sin descanso, muchas horas de trabajo, dormimos muy poco, estamos muy tensos y bueno, eso también repercute en la familia. ¿Y cómo sería trabajar inteligentemente? Ok, hablábamos de la sabiduría que debíamos aplicar, ¿verdad? Así es que al hacer un análisis de la crisis, tenemos que enfocarlo sabiamente hacia cuáles son mis posibilidades, cuáles son todas las cosas que yo puedo potenciar, cuáles son mis talentos y además, cuáles son mis prioridades. Porque es verdad que ahora sí que el dinero sirve para todo, pero no es la prioridad sobre todas las cosas. Hay prioridades más altas que es mi salud, mi familia. Entonces, sabiendo priorizar las cosas y potenciar hacia dónde vamos, es como sabiamente podemos salir de una crisis. Claro, la pregunta, doctor, es ¿qué hacer para salir? ¿Cómo vamos a salir de la crisis? Yo creo que la parte más importante cuando entramos en una crisis es tener calma. Tener calma y hacer un alto. Hacer lo que hace la demás gente nos lleva a cosas muy problemáticas. Pedir prestado por aquí, pedir autofinanciamiento por allá, pedir múltiples préstamos aquí y allá, de tal manera que llega un momento que no encontramos, no vemos lo duro sino lo tupido. Sí. Entonces, hacer lo que toda la gente hace no es bueno para llegar a ese tipo de soluciones. Tenemos que hacer un alto, reflexionar en lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho negativo, quitar las cosas negativas y concentrarnos, como decía Marisela, en las cosas positivas, ver todo el potencial que hay a nuestro alrededor y dedicar nuestro tiempo inteligentemente para ese tipo de actividades que seguramente nos sacarán de la crisis en la cual estamos entrando. Así es. Bueno, yo quiero prosperar, yo quiero salir de esto, yo quiero superarme, no quiero quedarme allí. ¿Qué debo hacer? Esa es una pregunta. Y bueno, creo yo que aquí es donde podemos dar algunos consejos. ¿Qué significa que la persona sea fiel en lo poco? Es decir, hoy que tienes poco, ¿cuál es tu actitud? ¿Puedes tú decir que eso poco que tienes lo estás usando correctamente? ¿Cuál es tu actitud? Entonces ahí es algo muy importante que hay que cuidar, porque de otra manera el hecho de que aquellos que tenemos poco y no sepamos ser fieles en lo poco, estamos atrayendo, invitando la crisis mayor. ¿Cómo ser fiel en lo poco, Marisela? Así es. Bueno, el ser fiel es mantenerse firme en un lugar sin moverse, ¿verdad? Eso es lo que significa mantenerse fiel. Y ser fiel en lo poco es que no importa el talento o los bienes materiales, los negocios o lo que tengamos en el banco, a lo que tenemos, si es poco, tenemos que trabajar en él y bien, otra vez volvemos a lo mismo, con esperanza. Con esperanza. Si yo sé que lo que tengo y mi trabajo y de eso dependo de salir, pero bueno, puedo ascender, ¿verdad? Entonces hago un trabajo lo más excelente posible, enfoco ahí todas mis energías, todas mis capacidades, soy fiel, pues me mantengo fiel en lo que hago, tarde o temprano, y yo creo que más temprano que tarde, pues me pueden ascender. Claro. O me puede llegar otra oportunidad, porque si ven que trabajo bien,
obviamente hace una persona que vale la pena para otro lugar, para otro espacio en el que te puedan confiar en ti, por ejemplo. Entonces, a lo mejor tu visión no está tan larga a ver qué puede pasar, pero mantente fiel en eso poquito que estás haciendo. Hazlo excelente de todo tu corazón y es seguro que tarde o temprano la oportunidad llega. Bueno, hay 4 palabras importantes que usted tiene que aprenderse. Número 1, compartir. Número 2, ahorrar. Número 3, invertir. Y número 4, gastar. En estas 4 palabras hay clave. Hay una clave importante para la crisis que pudiéramos nosotros estar enfrentando. Así es que compartir, fíjense, de lo poquito que tenemos podemos ayudar, de lo poquito que hay podemos dar. Qué importante es que no nos olvidemos de eso. Compartir. Así es. Ahorrar, invertir y gastar. Así es. Compartir, a veces pensamos que no tenemos nada para compartir y a veces puede ser que materialmente no tengamos nada, pero siempre hay una palabra de ánimo, un abrazo, una sonrisa, una plática, un apoyo hacia una persona. Siempre tenemos cosas que compartir. No significa que deben ser materiales. Pueden ser cosas tan significativas que no cuestan, pero en realidad tienen un costo que no puede suplirse y un valor que no se puede suplir con nada. Entonces, siempre hay cosas que compartir. Yo creo que realmente una persona miserable es la que no comparte ni siquiera sonrisas, ¿verdad? O palabras de ánimo. No significa los bienes materiales, ¿no, doctor? Así es. Hay una frase que dice, dando es como recibimos. Sí. Y es una manera de sembrar. Sí. En la medida que uno da, está sembrando. Y esta ley existe en esta tierra, la ley de la siembra y la cosecha. Cuando tú siembras, vas a cosechar. Claro. Y en esto de la situación económica es importante saber que el invertir, que el compartir con las demás personas es algo muy importante, que a lo mejor para ti no es mucho o es poco, pero en la otra persona puede ser trascendental. 2 pesos, 3 pesos, 5 pesos, claro. Sobre todo cuando vas al supermercado y alguien amablemente te lleva el carrito, pues tú le puedes dar 5 pesos, tal vez no sea mucho para ti, pero para la otra persona representa algo importante. Claro que sí. Saber que estamos dentro de un todo y que podemos beneficiar y ser de apoyo a las demás personas, creo que es importante. Así es. Compartir. Compartir. Es como sembrar. Cuando tú compartes es como si sembraras algo en la vida de alguien más y el compartir siempre te va a traer a ti una cosecha. No te olvides de compartir. Ahorrar. Digo, hay tanta limitación. ¿Cómo podría alguien ahorrar, Maricel? Así es. Si creemos que no podemos ahorrar, bueno, ¿cómo voy a ahorrar si tengo las cuentas por pagar, si tengo que comprar la comida, el sustento de la casa, la escuela, etcétera? Pero aún en lo poquito que tengamos, sí se puede apartar. Guardar un poco. Exacto, sí se puede guardar un poco y es definitivamente sabio porque, bueno, la realidad es que las crisis económicas nos van a llegar a todos en algún u otro tiempo y es muy importante prevenir. No es igual que una crisis te tome por sorpresa sin que estés prevenido a que hayas previsto ya algo para en caso de una crisis. Y esto es el ahorro. Así sea 5 pesos diarios, pero seguro que cuando le pase algo a la llanta de tu carro, vas a tener cómo salir de esa crisis. ¿Por qué? Porque ya había algo que pudo prever eso. Así es que sea poquito, no lo tomes por menos. Es seguro que va a ayudar. Bueno, cuando hablamos de invertir, estamos hablando de que probablemente de eso poco que tienes podrías hacer que te reditúe, que te rinda, que se te multiplique si puedes hacer una inversión inteligente. Finalmente, el gasto. Cuando hablamos de gasto, tienes que tener la valentía, la sabiduría, la determinación, la decisión de no ir y hacer gastos que en tiempos de crisis no se deben de hacer. No comprometas tus tarjetas, no te metas en problemas, en compromisos de otro tipo. Mantén control, pero sí hay que gastar
y hay que hacerlo con sabiduría. Mis amigos, hay por lo menos 5 áreas de pobreza. La primera, creemos que es la pobreza física. Pensamos que alguien externamente es físico, pero hay otro nivel un poquito más interno de pobreza. Es la pobreza de nuestra mente. Pensar pobremente. Mucha pobreza física se debe a pobreza de nuestra mente. Hay otra pobreza, la pobreza emocional. Hay otra pobreza que es la pobreza de la voluntad. Y por último, hay una pobreza, la más terrible de todas, la pobreza espiritual, la pobreza interior. Jesús dice que siempre habrá pobreza, pero Él dice que nosotros podemos adquirir una riqueza que es de carácter interior, que nos va a hacer las personas sabias, aptas, capaces, prudentes, productivas que debemos ser. No hay como adquirir valores espirituales en medio de crisis materiales. Ya estamos en conexión. Gracias, David. Gracias, Marisela. Gracias a nuestros patrocinadores. Gracias. Ya estamos en conexión.